esta lección vamos a ver una introducción a las colecciones genéricas. Entenderemos cómo trabajan las colecciones normales, luego cómo trabajan las colecciones genéricas para poder contrastar a ambas y entender por qué las colecciones genéricas son más eficientes que las normales. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos aprendiendo más acerca de C# y el framework de .NET. Y vamos a empezar con los tipos genéricos, en este caso con las colecciones genéricas. Sin embargo, como pueden ver en pantalla, aquí estoy haciendo uso del ArrayList. ¿Y por qué coloqué el ArrayList si en realidad vamos a empezar a trabajar con colecciones genéricas? Pues porque quiero que comprendan un punto muy importante que hace una diferencia entre las colecciones y las colecciones genéricas. Cuando nosotros trabajamos con las colecciones que hemos visto en las lecciones anteriores y bueno, pues ponemos un elemento, esos elementos que nosotros estamos colocando, que pueden ser de cualquier tipo, son guardados en el tipo object. Es decir, va a haber un proceso por medio del cual el objeto que nosotros tenemos, la instancia que nosotros tenemos, es guardado como un object. Esto le va a permitir a la colección guardar cualquier tipo que esté disponible. Entonces, por ejemplo, en este ArrayList, cuando yo estoy adicionando el 5, bueno, este 5 en realidad es una instancia de tipo int, es guardado como si fuera un object. Lo mismo sucede con el 7, lo mismo sucede con el 4. Y cuando nosotros queremos utilizar ese elemento en particular, pues recuerden que lo podemos sacar de la colección. Dependiendo de la colección que sea, va a ser el mecanismo apropiado. Pero al fin y al cabo, bueno, podemos sacar ese elemento de la colección o podemos leer ese elemento de la colección. Cuando esto sucede, ese elemento realmente es regresado al exterior como object. Entonces nosotros nos vemos forzados a tener que hacer uso de un typecast. ¿Para qué? Pues para colocar ese object en el tipo correcto y poder hacer algo útil con él. Entonces este es un trabajo doble, porque es convertir la instancia a object y luego pasar ese object nuevamente al tipo correcto que nosotros necesitamos. Esto hace que las colecciones pues no sean muy eficientes. Aunque son muy fáciles de utilizar, son útiles, estas colecciones normales que nosotros tenemos son muy sencillas, bueno, pues en realidad tenemos un problema de eficiencia por este cambio de tipo a object y de object a tipo. Esto se resuelve con las colecciones genéricas, que son las que vamos a empezar a ver en esta lección y bueno, desde luego vamos a continuar viendo en lecciones posteriores. Pero quería que comprendieran qué es lo que sucede con una colección normal para que comprendamos entonces qué es lo que va a suceder con una colección genérica y podamos aprovechar esas ventajas. Ok, entonces vamos a empezar con nuestras colecciones genéricas. Y bueno, pues acá vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar colecciones 02. Veamos el código que tenemos acá. En primer lugar vamos a estar trabajando con colecciones genéricas. Las colecciones genéricas se van a encontrar adentro del namespace de System Collections Generic. Entonces es necesario que ustedes coloquen esto, aunque por default Visual Studio cuando les crea el proyecto coloca ese namespace. Ok, vamos a empezar con la colección genérica más sencilla, que es la lista. Vamos a observar qué es lo que nosotros tenemos acá cuando estamos llevando a cabo la instanciación de la lista. Vean que estoy colocando list y luego aquí entre mayor que y menor que int, el nombre, valores es igual a new list y nuevamente entre lo que es menor que y mayor que int. ¿Esto a qué se debe o qué es lo que significa? Bueno, esto lo podemos ver más fácilmente si nosotros checamos la documentación de la lista. Ok, aquí ya estoy en la documentación de la lista y vean cómo están los métodos y el constructor. Tenemos list y aquí t, list t, list t. Tenemos algunos métodos que nos dicen add t, binary search t, contains t, es decir, tenemos un montonal de métodos, todos con esta t. ¿Qué es esa t o para qué sirve? Esta t nos va a representar al tipo con el cual va a trabajar la clase.
List es una clase tal y como las clases que nosotros creamos. Sin embargo, supongamos que queremos una clase que pueda trabajar con cualquier tipo. No solamente que trabaje con enteros o que solamente trabaje con flotantes, sino que pueda trabajar con cualquier tipo. Entonces creamos una abstracción y T me va a representar a ese posible tipo con el cual yo voy a trabajar. Entonces yo puedo crear código que quede en términos de T en lugar de crear código que quede en términos de int o en términos de double o en términos de cualquier otra cosa. De esta manera T funciona como un tipo genérico. Entonces, bueno, yo tengo adentro de mi clase código que va a trabajar en términos de T. En el momento en el cual, bueno, voy a regresar aquí a Visual Studio, en el momento en el cual yo llevo a cabo la instanciación, estoy indicando aquí un tipo int. Entonces, esa T que yo estaba utilizando como tipo genérico, le estoy diciendo, bueno, tú para valores vas a trabajar como un int. Y lo que hace el compilador es que ese código que nosotros antes teníamos en términos de T, bueno, crea una nueva versión para que ese código quede en términos de int. Y si yo hubiera colocado aquí double, bueno, pues entonces ese código que estaba en términos de T le crea una nueva versión para que el código quede en términos de double. Es decir, que al hacer esto, nosotros estamos creando una versión de la clase list que trabaja en específico para enteros. Si yo hubiera colocado double, estaríamos creando una versión de la clase list que trabajaría en específico para doubles. Y esto es muy importante y es un punto que va a contrastar mucho con las otras colecciones que nosotros teníamos. En las otras colecciones que nosotros teníamos, si recuerdan, bueno, tenemos que hacer esta conversión de tipo a object y object a tipo. ¿Por qué? Porque en el interior del código de esas clases está todo trabajando en términos de object. Sin embargo, gracias al tipo genérico, entonces tenemos una versión de list que ya está trabajando con int. Entonces yo no necesito llevar a cabo una conversión de mis valores. ¿Por qué? Porque todo aquello que está dentro de list ya está trabajando con ints. Y cuando yo necesite entonces leer un valor, bueno, pues va a suceder que ya está en int, entonces me lo regresa. Y esto hace que las colecciones genéricas sean mucho más eficientes que las colecciones normales, ya que la colección genérica va a trabajar directamente con el tipo y no tiene que hacer esa conversión tipo, object, object, tipo, lo cual es muy bueno. Entonces recuerden, cuando trabajamos con clases genéricas tenemos un tipo T, y el código queda descrito en términos de T, aunque todavía no sabemos realmente cuál es ese tipo. Entonces, cuando hacemos la instanciación e indicamos el tipo, el compilador nos va a crear una versión de nuestra clase, pero sustituyendo todo lo que antes era T por, en este caso, ints, o por dobles o por lo que haya sido necesario. Y de esta manera entonces vamos a tener código que nosotros programamos una sola vez, pero que bueno, puede tener múltiples versiones con diferentes tipos. Por favor, no confundan esto con la sobrecarga, no es como tal una sobrecarga. Y bueno, esto fue una introducción rápida, pero en lecciones posteriores nosotros vamos a empezar a trabajar para crear nuestros propios tipos genéricos. Ahorita vamos a concentrarnos únicamente en las colecciones genéricas.